Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Mendieta Márquez, soy profesor del Departamento de Ciencias de la Salud, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNAM Iztapalapa, y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy aquí, comentando algunos aspectos sobre el agua, relacionados fundamentalmente con lo que serían los mecanismos que los organismos utilizan para mantener una relación con su medio ambiente desde el punto de vista de lo que llamamos la regulación osmótica. ¿Qué es eso de la osmolaridad o qué es eso de la ósmosis? Bueno, cuando existen dos compartimientos diferentes, separados por una membrana que no deja pasar lo que está disuelto en el agua, sino solamente deja pasar el agua, se genera una diferencia entre ambos lados de esa membrana que genera una especie de fuerza, una especie de inestabilidad que no debe de mantenerse, que es energéticamente muy difícil de mantener. Y entonces el sistema solito busca una manera de compensarse o una manera de igualarse o de equilibrarse. Si no pueden pasar los solutos, o sea, lo que está disuelto en el agua, de un lado para otro, entonces lo que se tiene que mover es el agua. Y ese movimiento del agua se hace contra algo, contra esa misma agua que se puede encontrar ahí. Y entonces se genera lo que llamamos una presión de hecho osmótica. Este fenómeno se vio o se descubrió desde hace muchísimo tiempo, es más o menos desde el siglo XVII aproximadamente, que se hicieron algunos experimentos en un sistema muy interesante, en donde se ponía dentro de un embudo una solución que era vino normalmente, y se separaba esa solución de un recipiente con agua pura, a través de algo que en ese momento se utilizó, que era una vejiga de buey. Y entonces se presentaba, les digo, esta posibilidad o esta falta de posibilidad más bien, de que el vino, los componentes solubles del vino, el azúcar, se saliera para igualar la concentración con el recipiente de agua. Y entonces el agua se metía y lo que sucedía es que subía a lo largo de un embudo y empujaba al aire. Y ese empujar al aire es ejercer una presión. Pero esto, ¿qué aplicación o qué relación tiene con los organismos? Bueno, todos los organismos a nivel celular y a nivel orgánico, el organismo completo, vivimos en solución. Vivimos en un medio en donde existe una solución acuosa. Por ejemplo, si hablamos de un pez en el mar o de un pez en un río, el pez tiene su propia agua adentro, vamos a llamarle así, pero vive en un medio alrededor, rodeado totalmente de agua. Y la concentración de lo que hay afuera en el agua y la concentración de lo que hay adentro en el pez va a ser diferente. Por ejemplo, en el agua de un medio, ¿sí?, sea dulce o sea agua salada, pues todo el mundo ubica cloruro de sodio, sal. Por supuesto, en el mar existe una mayor concentración que en el agua de un río. Pero no es lo único que está disuelto, pueden estar disueltas muchas otras sales o incluso un montón de otras sustancias, incluso mucho más complejas. Desde este punto de vista, no es igual lo que está dentro que lo que está afuera. Pero desde el punto de vista osmótico, o sea, la cantidad total de solutos o de moléculas disueltas en el agua, las concentraciones totales deben ser iguales, deben ser equivalentes para que no tengamos ese desbalance o ese desequilibrio que les había comentado hace un momento. ¿Qué sucedería si la osmolaridad, esta característica, es diferente entre los dos compartimientos y yo no puedo sacar del soluto? Entonces, como les comentaba, el agua se va a meter o el agua se va a salir. Siempre para dónde se va a mover el agua, o sea, cuál va a ser la dirección favorecida del movimiento para buscar el equilibrio. Siempre vamos a tratar de llegar a las mismas concentraciones totales, a la misma osmolaridad total. Y entonces, nuevamente, si los solutos no se pueden mover, quien se tiene que mover es el agua. Y entonces, el agua siempre se va a dirigir hacia regiones donde tenga una mayor concentración de solutos, buscando diluirlos.
¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, si las condiciones fueran exactamente iguales o muy parecidas de osmolaridad entre dentro del organismo y fuera del organismo? El agua se movería para un lado, pero también se movería para el otro. Y entonces lo que tendríamos es un equilibrio de movimiento. Y este equilibrio de movimiento nos llevaría a que las concentraciones se mantengan constantes, que es la situación que se quiere mantener desde un punto de vista del mínimo de energía posible en el sistema. Pero si no son iguales, entonces el agua se va a mover hacia donde haya mayor concentración. Imaginémonos que afuera del organismo, afuera de la célula, hay una mayor concentración de solutos, una mayor carga osmótica que adentro. Los solutos no pueden entrar y entonces el agua se sale del organismo. Este medio donde tenemos diferencias y es mayor la osmolaridad afuera que adentro de la célula o del organismo, decimos que es un medio hipertónico. Y entonces un medio hipertónico va a extraer o va a jalar el agua hacia afuera del organismo. Y estas condiciones nosotros las vemos o las utilizamos de hecho de una manera bastante habitual cuando queremos, por ejemplo, preservar alimentos. Si queremos conservar carne y no la refrigeramos, pues lo que hacemos es que la salamos. ¿Sí? Hacemos cecina o cualquier cosa de este tipo. Y entonces, ¿qué hacemos? Generamos un medio hipertónico para todos los microorganismos que quisieran entrar y contaminar a esa carne. En el momento en que caiga el microorganismo ahí, el medio hipertónico le jalaría el agua, lo deshidrataría. Lo mismo hacemos, por ejemplo, cuando queremos conservar fruta o cuando queremos formar o generar esas pasas que nos gustan tanto. Les echamos mucha azúcar y ¿qué sucede con la fruta? Se arruga toda. ¿Sí? Y lo que tenemos es esa formación de pasa. La situación, sería inversa si lo que nosotros tenemos es un medio con menor concentración de solutos afuera y adentro, lo que llamamos un medio hipotónico. Entonces ahora, ¿para dónde se nos mueve el agua? Ahora el agua no se nos sale de la célula, el agua se mete a la célula. Y evidentemente las células que están limitadas por membrana pues tienen cierta capacidad de expansión, pero es una capacidad bastante limitada. Y entonces la célula eventualmente lo que va a hacer es que va a reventar. ¿Sí? Ahí tenemos otra manera de preservar, digamos, algunos alimentos o de cuidar algunas cosas, generando un medio de tipo hipotónico. Simplemente por extensión, si las dos de osmolaridades son iguales adentro y afuera, pues decimos entonces que el medio es isotónico. Un pez que vive en el mar tiene que ajustar su osmolaridad interna a la osmolaridad del mar, porque si no, lo que sucedería es alguna de las dos cuestiones que les comenté. Y lo mismo debe suceder para un pez que vive en aguas dulces. ¿Qué sucedería si yo paso un pez de agua dulce, por ejemplo, al mar? Tendríamos una situación hipertónica, entonces el agua del pez dulce se saldría y tendríamos una paradoja muy interesante, un pez que se muere deshidratado en medio del mar. Y si sucede al revés, metemos un pez marino al agua dulce, entonces al pobre pez lo estaríamos reventando por dentro porque entraría masivamente agua y explotaría. Bueno, ¿qué sucede con esos organismos, repito, que tienen la capacidad o que viven con la capacidad de adaptarse a cambios de este tipo, por ejemplo, cambios osmóticos? Sabemos que hay organismos que en ciertas etapas de su vida viven en el mar y en ciertas etapas viven en agua dulce. O al revés, que ni siquiera son etapas vitales, sino que en un mismo día se pueden mover entre los dos, o bajo ciertas condiciones pueden verse obligados a entrar o salir. Pues entonces tendríamos una situación muy, muy peculiar, en la cual tendríamos nosotros un problema relacionado con falta de control osmótico. En el caso de los animales, el control osmótico normalmente lo tenemos nosotros asociados a la función, por ejemplo, de los riñones o de algún sistema equivalente que puede manejar el agua y manejar
Las plantas tienen otra situación un poco diferente. Las plantas no se pueden mover y las plantas en general no tienen un sistema de manejo de este tipo. Sin embargo, sí existen algunos vegetales que son capaces, por ejemplo, de secretar sal. Y un ejemplo muy claro, muy interesante que tenemos es el caso de los manglares. Sí, en el caso de las plantas de mangle, tenemos esa posibilidad de que suden, incluso ustedes pueden ver en las raíces o en las hojas incluso, algunos pequeños cristales de sal que se pueden. Entonces, como ven ustedes, nuestra relación con los medios acuosos es bastante importante y no es con el agua pura, o sea, a pesar de que nosotros usamos solamente agua, en realidad lo que tenemos es una solución acuosa y esas soluciones acuosas son medios con los cuales tenemos que contender para adaptarnos, para vivir en ese lugar o para poder ajustarnos a los cambios